Muy buenos días, mi nombre es Camila Villarreal Solís y en esta ocasión vamos a ir desarrollando lo que son las dimensiones del pensamiento crítico de acuerdo a mi ensayo que se titula Rompiendo barreras, retos en la igualdad de género que he realizado para la materia de pensamiento lógico, crítico y creativo. Así que comenzaremos. Primeramente vamos a ir estableciendo lo que es el argumento principal de mi ensayo, en el cual el tema principal que ha abordado ha sido la desigualdad de género y el cómo este problema se encuentra íntimamente arraigado con lo que son los estereotipos, la cultura y creencias que conforman nuestro contexto social y comunario. De la misma forma, he abordado la importancia de la conceptualización de los problemas del entorno, el ser capaces de poner en palabras lo que vemos y lo que sentimos, al igual que las consecuencias de esta falta de comunicación como un problema central para darle hincapié, para hacer un camino hacia que se dé lo que es la desigualdad y las distinciones por razón de género. Continuando, vamos a ver un poquito de las proposiciones más importantes de mi ensayo. En este caso he decidido destacar en las diapositivas 5. La primera dice, lamentablemente tanto la cultura como las religiones han forjado un concepto errado respecto a aquello que es considerado como igualdad y aquello que no. En esta proposición lo que estoy intentando dar a entender es el cómo la cultura, religiones, creencias de tiempos antiguos han establecido y forjado con el pasar del tiempo un pensamiento muy estereotipado que afecta bastante e influye bastante en lo que es las diferencias por razones de género. La segunda proposición dice, debemos tomar en cuenta también que los efectos a largo plazo de esta desigualdad incluyen problemas en la salud y principalmente la limitación en la participación de las mujeres. Bueno, esta proposición, por otra parte, intenta describir, explicar el cómo estas desigualdades nos traen consecuencias ya no solo en la sociedad, sino también en la salud y en nuestra participación activa, tanto en la sociedad como en las comunidades y también en aquellos trabajos que son de total importancia para que una comunidad salga adelante. La tercera proposición dice, es necesario notar igualmente que en 2021 el Ministerio Público registró 60 casos de acoso y violencia política que pasaron a la justicia ordinaria, mientras que otros se resolvieron en el marco de la normativa electoral. Esto citando a las Naciones Unidas del año 2024. Bueno, esta proposición básicamente la he colocado ya que está hablando de una situación actual, de un contexto real de casos de acoso y de violencia que han pasado a la justicia, pero que lamentablemente no han sido abordados de una manera bastante correcta. La siguiente proposición dice, tal es la situación que lamentablemente sufrimos como bolivianas, que Bolivia es parte de los países de la región con la mayor tasa de feminicidio y el principal en Sudamérica al registrarse al menos 100 muertes de mujeres por año, esto citando CEPAL del año 2021. Con esta proposición lo que quise dar a entender es, primero que nada, una contextualización más regional respecto a este tema, centrándonos en mi país de residencia, que es Bolivia, en el cual estamos notando cómo tiene una de las mayores tasas de feminicidio y es el principal en Sudamérica, con 100 muertes de mujeres por año, lo cual es un registro bastante preocupante para nosotras como mujeres y bolivianas. Y por último, la última proposición es básicamente una descripción de los datos que hemos ido recopilando a lo largo del proyecto en el cual se está basando este ensayo, que lo quise destacar ya que está hablando de porcentajes reales y actuales que como grupo hemos logrado recolectar de este proyecto, en el cual dice que un 60% del grupo focal es capaz de diferenciar los conceptos de equidad e igualdad, un 50% asocia como causa principal de la desigualdad a los estereotipos y un 55% de los jóvenes relacionan la violencia con la discriminación y la injusticia. Continuando, vamos a ver lo que son los conceptos desarrollados.
En los conceptos desarrollados quise colocar algunas palabras que he ido desarrollando con apoyo de referencias bibliográficas. Principalmente quise describir lo que es la desigualdad de género, basándome en los conceptos de la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia. También describí un poquito lo que son los estereotipos, basándome en el Museo Memoria y Tolerancia, que leyéndoles un poquito dice que son construcciones sociales que adquirimos y asimilamos, asumiéndolas como válidas, y que además son generalizadas sobre cómo debe comportarse, sentirse o desempeñarse una persona según su género. También está otro concepto que noté necesario, que es el desarrollo del patriarcado. Para este me basé en Cajigas, del año 2000, que básicamente lo describe como una relación de poder directa del hombre sobre la mujer, en la cual la somete, genera opresión y sumisión sobre la mujer para llevar a cabo los intereses propios del hombre. Y por último, aunque no es el último concepto desarrollado, pero sí el que he colocado en la diapositiva, está la educación ineficiente, que me basé en dos autores. El primero es Chilatze, del año 2016, y el segundo es Duarte y Valenti, del año 2022, que básicamente describen a esta educación ineficiente como un problema que tiene bastantes ángulos y que es una situación preocupante para el sistema educativo del mundo. Continuando, vamos a ver un poquito los criterios del análisis. Para este punto, lo que he desarrollado ha sido la identificación de los estándares y los elementos que se encuentran en mi ensayo. Respecto a los estándares, quise destacar primero el estándar de claridad, ya que se ha colocado el mayor esfuerzo posible en la utilización de un lenguaje claro, sencillo y que no sea repetitivo, con un vocabulario amplio, pero que se encuentre dentro de el margen de una persona promedio en un contexto general y que sean palabras que sí se encuentren en el diccionario de cualquier tipo de lector. Por otro lado, también se encuentra el estándar de relevancia y de profundidad, porque en el contexto del ensayo he decidido dirigirme bastante hacia la conceptualización de cada palabra relevante para el desarrollo del ensayo, además de que se toma en cuenta la debida importancia, recalcando en cada momento que sea necesario y posible a la desigualdad de género como un problema principal a tratar. Ahora, hablando un poquito de los elementos, los más sencillos de identificar en el ensayo son, primero que nada, el elemento de información, porque cada párrafo se encarga de otorgar conceptos o datos que sean de total relevancia para el entendimiento y el desarrollo del ensayo, que además se encuentran respaldados bibliográficamente y constituyen con cada oración, como había dicho, el contexto general del ensayo. Otro elemento también identificado es el de conceptos, donde me gustaría destacar la conceptualización de palabras como desigualdad, estereotipo, discriminación, disparidad, patriarcado, educación, ineficiencia y otros más que están relacionados con el tema. Por último, destaco el elemento de propósito, ya que haciendo uso de elementos y estándares se describe en cada párrafo el propósito del ensayo, que es informar al lector sobre las consecuencias de la desigualdad de género a través de una narración tanto de mi experiencia personal en el momento de la elaboración del ensayo, perdón, del proyecto, como también respaldándome en otros autores. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el análisis de las 5 dimensiones. La primera es la dimensión lógica, en la cual tomamos en cuenta 5 puntos. Iniciando con los primeros dos, primero el propósito del mensaje del ensayo. Citando mis mismas palabras que se encuentran en el ensayo, con el proyecto hemos buscado informar a nuestro grupo focal sobre la desigualdad en nuestra sociedad y explorar maneras de erradicarlo. Básicamente, al igual que con la realización del ensayo, el propósito principal y el mensaje que se busca transmitir es la conciencia de estas situaciones actuales que estamos viviendo como sociedad, poner en duda la existencia de la desigualdad como un margen social y explorar las maneras para poder erradicarlo. Ahora, si nos pasamos a la otra parte de la pantalla, con las preguntas esenciales, he destacado 5.
La primera dice, ¿no es injusto acaso el hecho de que tu género defina tus pasatiempos? La segunda, ¿no es acaso importante brindarle la relevancia que necesita la situación social actual respecto a las disparidades en cuestión al género? La tercera, ¿cuáles son las causas por las cuales la equidad de género sigue sin lograrse en su totalidad? La cuarta, ¿qué diferencia hay en otros países y en Bolivia sobre la equidad de género entre hombres y mujeres? Y la quinta, ¿de qué manera ayuda el cuestionamiento sobre las desigualdades de género? Que básicamente son las preguntas que he utilizado como base para la realización del ensayo. Continuando, ¿existen contradicciones lógicas? Sí, porque al sintetizar la información de nuestra investigación como grupo, tomamos en cuenta conceptos claves para la realización de estos talleres o de estas actividades con nuestro grupo focal. Pero al momento del desarrollo del proyecto y con las constantes visitas, hemos notado que a diferencia de datos estadísticos de nuestras investigaciones, un 60 del grupo focal sí era capaz de diferenciar estos conceptos de equidad e igualdad. Un 50% del grupo asoció como causa principal de la desigualdad los estereotipos y un 55% de los chicos relacionaron la violencia con la discriminación y la injusticia. También es importante destacar que a pesar de estos datos tan preciosos, estos jóvenes sí eran capaces de identificar estas diferencias, estas inconcordancias, estas injusticias, pero no eran capaces de expresarlos de una manera correcta, ya que tenían un escaso conocimiento de palabras como discriminación, machismo o equidad. Igualmente entra lo que son los estereotipos. Era un rango de palabras que todavía estaba escasamente explorado por ellos y ha sido un tema con el cual comenzamos a trabajar como grupo. En los argumentos lógicos, he decidido destacar algunos argumentos que siento que construyen bastante claro y de manera bastante sencilla la lógica del ensayo. La primera dice, lamentablemente, tanto la cultura como las religiones han forjado un concepto errado respecto a aquello que es considerado como igualdad y aquello que no. También el tercer párrafo que dice, es necesario visibilizar y aumentar la conciencia sobre su gravedad, ya que vivimos en una realidad donde muchas zonas geográficas del mundo, las mujeres por razón de serlo no pueden estudiar, trabajar y en zonas más recónditas vivir libremente sin el temor de hacerlo. El último punto de la dimensión lógica es la conclusión general desde la dimensión lógica, en donde llegamos a concluir que la desigualdad de género es un problema real que ha crecido en tal magnitud en la sociedad que es imposible ignorarlo. Y es por eso que el ensayo busca, a través del análisis de estas narrativas, de mi experiencia personal y de ejemplos respaldados bibliográficamente, la concientización del lector respecto a la realidad que se está viviendo como un intento de alzar la voz por aquellos que no han sido capaces de hacerlo y buscar la llegada de esta sociedad reconstruida, renovada, donde la discriminación y la disparidad por razón de género ya no sea una situación normal o cotidiana del día a día, sino que por el contrario sea castigado como un acto deplorable y sea rechazado por esta misma sociedad que lamentablemente hoy en día la protege. Ahora pasamos a la dimensión sustantiva, que tiene 3 puntitos. El primer punto dice, ¿cuáles son las proposiciones que pueden sustentarse? En esta parte hemos colocado lo que son las proposiciones que pueden ser respaldadas de manera bibliográfica. Las principales y que me gustaría destacar son la primera, que habla sobre el caso de Mahsa Amini, que fue una mujer que lamentablemente falleció a golpes por la policía iraní al llevar mal puesto su hijab, que está respaldado bajo una página de noticias en el año 2022. Otra también de Oxfam International, que es el párrafo 3, que habla sobre cómo la mayor cantidad de personas analfabetas está constituida por mujeres, para poder destacar lo que es
la notable falta de oportunidades de derecho a la educación por razón de género de la misma forma. En la siguiente página también me gustaría destacar el primer párrafo y el segundo, en el cual, según Naciones Unidas del año 2024, se habla de datos de mi país de residencia, Bolivia, en el cual sí ha habido participación activa de las mujeres en la política hasta el año 2021, ya que a partir de aquí no ha habido ninguna organización política que haya propuesto algo dirigido a las mujeres y a su atención respecto a la desigualdad de género, sin contar que en la actual gestión de gobierno solo 4 de 17 carteras ministeriales son ocupadas por mujeres. Seguimos con las afirmaciones que sustentan el mensaje. En esta parte he colocado todas las afirmaciones escritas y pensadas por mi persona que van construyendo y sustentando el mensaje del ensayo de poquito en poquito. De manera rápida me gustaría leer el segundo párrafo que dice, mostrando una realidad social donde en un mayor porcentaje las mujeres presentamos menos oportunidades de recibir educación de calidad, no solo por razones económicas o sociales, sino de género. Y la que le sigue, la tercera, que dice, es necesario visibilizar y aumentar la conciencia sobre su gravedad, ya que vivimos en una realidad donde en muchas zonas geográficas del mundo las mujeres por razón de serlo no pueden estudiar, trabajar y en zonas más recónditas vivir libremente sin el temor de hacerlo. El tercer punto y el último habla de las frases que no tienen sustento en el mensaje pero se pueden comparar. Básicamente estas son frases que no están directamente ligadas con el mensaje del ensayo, pero que sí son de provecho para la construcción de este mismo y que pueden compararse, servir como comparación para la construcción. En esta parte coloqué cité una descripción de las primeras actividades realizadas en mi proyecto, en las cuales hago notar esta arraigada diferencia entre los comentarios propuestos por los chicos y por las chicas del grupo focal, ya que los chicos respondían de una manera más objetiva, simplemente describían, pasó esto y ya, y no indagaban en la profundidad de las situaciones, y por otro lado las chicas del grupo focal sí se notaba su sentimiento, sus cuestionamientos y sus análisis. Y luego he colocado una comparación con las últimas actividades realizadas, donde la parte de los chicos, sus mensajes, sus pensamientos se han vuelto mucho más empáticos y las chicas que sí tenían una base estable pero que no eran capaces de desenvolverse tan bien con sus palabras, ahora se encontraban mucho más confiadas para dar su opinión. Pasamos con la dimensión dialógica, que son 5 puntitos. En la dimensión dialógica vamos a ver lo que son los criterios sobre el tema, el análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Primero con los criterios sobre el tema. En esta parte he destacado lo siguiente. Primero, que la desigualdad de género es un problema que se encuentra arraigado en las sociedades de tiempos antiguos, pero que esto no ha significado un deterioro de tantas ideas discriminatorias y poco empáticas. Al contrario, pareciera que con el pasar del tiempo estas normas injustas terminan convirtiéndose en una condición de las posibilidades de acceder a derechos básicos al género femenino. También otro párrafo que me gustaría destacar es el tercero, que dice, podemos llegar a conclusiones bastante claras respecto a esta problemática. El problema no radica únicamente en la práctica de esta llamada discriminación, sino que va mucho más allá. Posee raíces en la conceptualización de los estereotipos y la desigualdad. Pasando con el siguiente punto, análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. En esta parte básicamente estoy haciendo una comparación de mi pensamiento en contraste con aquellos que he ido conociendo, he ido adquiriendo con el desarrollo del proyecto. Si podemos leer un poquito lo que hice en las diapositivas, describo cómo hemos terminado aprendiendo mi persona junto con mi grupo
junto con los chicos del grupo focal, gracias a historias tan lindas y conmovedoras en las distintas actividades que hemos realizado. También que gracias a la creatividad de los chicos hemos sido capaces de ampliar nuestro conocimiento respecto al tema que estábamos tratando, siendo la desigualdad social, y que también, muy aparte del conocimiento que adquirimos respecto al tema que estábamos aprendiendo, también hemos em, aprendido, analizado y crecido sobre la utilización de los recursos que tenemos para hacer entender a los demás sobre un tema, para poder explicar y hacer entender a los demás sobre nuestros pensamientos, ¿no? Luego está el reconocimiento del otro, en el cual me gustó bastante reconocer cómo la convivencia con estos chicos me permitió identificar el comportamiento de los grupos de manera independiente, el entender cómo es necesario la realización de actividades dinámicas y no únicamente teoría para que los chicos y otras personas en general puedan entender y se puedan identificar, empatizar, reconocer o incluso interesarse en el tema y poder aprender más allá de eso. El siguiente punto dice, ¿se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo a través del otro? Sí, porque con la realización de las visitas periódicas a mi grupo focal, fuimos capaces de comprender la importancia de la educación como un hacha filosa para cortar estas raíces de la desigualdad de género. Y es que no solo se tomaron en cuenta las opiniones de los chicos, sino que también hemos terminado reconociendo que es crucial valorar también las opiniones y experiencias individuales de cada persona sobre los temas como la desigualdad, ya que la conceptualización de todos estos problemas también influye el contexto en el cual se ha criado la persona, ha crecido esta persona y es por esto que cada uno termina aportando una perspectiva única basada en el contexto social, cultural y su experiencia de vida. Siguiente punto dice, ¿es verdad o falso? ¿Somos en tanto dialogamos? Aquí me gustaría destacar los primeros dos párrafos, donde describo cómo en una de las visitas al grupo focal, algunos jóvenes se animaron a leer y explicar sus mensajes por premios, que eran dulcecitos, lo que nos permitió despedirnos adecuadamente del grupo focal y avisarles que nos quedaría una última visita. Para esto hemos terminado gestionando mejor el tiempo que teníamos, ya que se trataría de una última visita a la unidad educativa, por lo que teníamos la intención de dejar una buena marca, una huella en el pensamiento de los chicos y también en sus corazones. Entonces, con cada una de estas experiencias, con cada uno de estos análisis, con cada uno de estos pensamientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del proyecto, hemos entendido que cambiar el pensamiento de los chicos no es sencillo, así como tampoco es dirigir un grupo tan amplio, pero a pesar de todos los obstáculos que se han atravesado, valió la pena completamente, ya que se logró concluir este proyecto con los objetivos y las metas que habíamos establecido logrados. Casi terminando, vamos a ir con la dimensión contextual que tiene 6 puntitos. Primero, ¿cuál es el contexto en el que se hace el análisis? El análisis está realizado en el contexto educativo, en la unidad educativa La Santa Cruz 2, con jóvenes del curso primero de secundaria, paralelos A y B, en un rango de edad de entre 11 a 13 años de edad, mayoritariamente chicos que chicas. Luego, el análisis y las ideas reflejadas son parte del todo en una situación. En esta parte me gustó describir cómo con los datos obtenidos de la primera visita terminamos haciendo gráficas de porcentajes, que son los porcentajes que había nombrado anteriormente del 60% del grupo que diferenciaba los conceptos, pero que no era capaz de
conceptualizarlo de la manera correcta al momento de dialogar, ¿no? Entonces, con todos estos datos obtenidos, hemos sido capaces de saber cómo solucionar ciertas trabas que se nos ha llegado a poner en el camino en el momento de la realización del proyecto. ¿Existe una estructura y contexto que determina la validez y el análisis de las ideas? Sí, porque una vez concluida la tarde de documentales que hicimos en una de las visitas con los chicos, les pedimos a los chicos que nos escriban unos post-its con la menor cantidad de palabras posibles lo que habían visto y lo que habían identificado como bueno y como malo. Entonces, con la ayuda de esto hemos llegado a determinar la validez del análisis y de las ideas y el cómo el contexto en el cual se encuentra un grupo determina bastante su pensamiento, su forma de describir las situaciones, el cómo ellos pueden ser capaces de empatizar o no empatizar de acuerdo a sus experiencias. Respecto a la época, ¿es evolutiva? Es decir, ¿las ideas cambian de acuerdo en el tiempo? Sí, porque al inicio de la realización del proyecto, a mi persona le tocó leer cada uno de los papeles de los post-its que habíamos recolectado y encontramos bastante información escasa como irrelevante. Entonces, de esta manera llegamos a las conclusiones de que debíamos hacer que los chicos se interesen mucho más en el tema. Así que determinamos que era necesario realizar actividades más dinámicas para el entendimiento de los chicos. Y es así como en la última visita, con la evolución progresiva de los chicos, terminamos haciendo lo que es un diagnóstico y determinamos que sí entendían de una manera mucho más clara conceptos como machismo, estereotipos, desigualdad, igualdad, injusticia y muchos otros conceptos más, al igual que ya eran capaces de describir de una manera mucho más clara y precisa las situaciones que se les presentaban. ¿La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas? Sí, porque llegamos a proponer como grupo, luego de un análisis de las ideas, el realizar dinámicas y actividades un poco más provechosas para que los chicos no se aburran y tampoco se abrumen con tanta información. Esto a los chicos les pareció bastante bien y nos ayudó a entender que también esta condición de que demasiada información de golpe afecta bastante el interés que puede tener un grupo es completamente cierto. Al momento de sintetizar más lo que íbamos a decir y realizarlo de una manera más divertida, más como jueguitos, los chicos sí fueron capaces de almacenar de manera correcta la información. El siguiente punto dice, la cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea, por lo tanto, esto es consecuente con lo anterior. Ok, en esta parte estamos viendo lo que es cómo la cultura puede condicionar el análisis y la elaboración de nuestras ideas o soluciones para las trabas que se nos puede presentar, lo cual es bastante cierto, ya que así como la sociedad ha condicionado cómo perciben los chicos la información, también la cultura ha condicionado el cómo tanto nosotros como el grupo puede ser capaz de analizar y elaborar una idea respecto a un contexto que se le presenta. Como claro ejemplo, he colocado en la misma diapositiva nuestra experiencia, que nos dejó claro cómo la reflexión son herramientas poderosas para generar cambios en los chicos. Para terminar, estamos con la dimensión pragmática, que tiene 3 puntitos. El primer punto, dice proposiciones directas o indirectas que tiene el autor al hacer afirmaciones. Estas son afirmaciones que mi persona como autor ha ido desarrollando a lo largo del ensayo. Las que más me gustaría destacar son la primera, que dice desde los inicios del desarrollo de las civilizaciones
ha existido una notoria línea que divide los marcos conceptuales entre los géneros masculino y femenino, donde las figuras fuertes masculinas eran explotadas en los campos de batalla y las figuras ingeniosas femeninas eran escasamente utilizadas en el hogar. Esto ha sido, durante siglos, la forma en la que se han repartido las labores y trabajos de sobrevivencia en cada una de las civilizaciones y culturas que constituyen nuestro pasado como humanidad. Sin embargo, no justifica la actual represión que lamentablemente vivimos como figura femenina en muchas zonas geográficas con un escaso desarrollo en el marco laboral, social y comunal. En esta proposición estoy haciendo una afirmación respecto a cómo la cultura, creencias, religiones y todo aquello que traemos desde tiempos bastante antiguos han ido forjando con el pasar del tiempo un pensamiento bastante estrecho, bastante pequeño respecto a la división de las tareas del hogar, a los estereotipos, a la capacidad con razón al género. Y esto no está justificando la represión que tenemos actualmente de las mujeres en la sociedad y en las oportunidades, tanto laborales como en la educación y en cualquier otro ámbito. Luego está, identifique la practicidad o capacidad de que lo planteado se lleve a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Bueno, en esta parte me gustó bastante identificar lo que es la capacidad de cómo lo que hemos ido planteando a lo largo del semestre lo hemos llevado a la práctica. Así que he colocado lo que son las últimas partes de mi ensayo en las cuales hablo cómo con la realización del proyecto no solo llevamos a cabo serie de dinámicas, sino que también fuimos testigos del proceso de aprendizaje de los chicos y nuestro propio proceso de aprendizaje. También cómo a través de cada etapa encontramos una forma más creativa de superar cada uno de los problemas que se fueron atravesando y también que fue evidente cómo el trabajo en equipo y la organización fueron fundamentales para sacar adelante las actividades, a pesar de las limitaciones de tiempo de algunos participantes del grupo. Y de manera personal, terminé con la sensación de dejar una huella en el pensamiento de los jóvenes y realmente un agradecimiento profundo de la oportunidad de haber compartido todo este tiempo con ellos. Para terminar con la dimensión pragmática, están las ideas, se refieren a las actitudes, que básicamente son las características intelectuales que he identificado en el ensayo. La primera es la empatía intelectual, ya que hemos sido capaces a lo largo de la realización del proyecto de tomar en cuenta todo aquello que nos servía de análisis para el grupo focal. Entonces, por ejemplo, fuimos capaces de entender que cada una de las aulas con las que estábamos trabajando, cada uno de los paralelos con los que trabajamos, actuaba de manera distinta y necesitaba una ayuda distinta. Entonces, esto demuestra bastante la empatía intelectual, el ser capaces de empatizar con lo que necesita cada uno y dárselo. Ahora, hablando un poquito respecto a la confianza en la razón, también es una característica intelectual que se encuentra en el ensayo, ya que nosotros hemos confiado bastante en que la conclusión de este proyecto de una manera próspera dependería completamente de la capacidad de los chicos de tener las capacidades de entender, de prestar interés y de prestar su ayuda para la elaboración del proyecto. Entonces, a medida que los chicos fueron participando en las actividades, también se pusieron en el lugar del otro. Aumentó su sensibilización, su empatía, y esto nos demostró que cuando se le da a las nuevas generaciones la capacidad de reflexionar de una forma creativa y sin un juicio preestablecido, pueden desarrollar un pensamiento individual y propio de aquello que se ve y no de aquello que ellos escuchan. Por último está la perseverancia intelectual, ya que con la realización del proyecto se ha necesitado de bastante perseverancia, de bastante paciencia
en la interacción con el grupo focal, ya que el crecimiento de los chicos y de nosotros mismos ha sido bastante lento. Cada miembro del equipo ha terminado aportando desde su lugar y eso también permitió que el proyecto se realice de manera próspera. Entonces, esta perseverancia, esta confianza a nivel personal me ha demostrado que la capacidad de los jóvenes de comprender estos temas complejos es posible cuando se les presenta de una manera creativa y accesible. Ahora sí, concluyendo, bueno, me gustaría leerles esta linda frase de Rosa Luxemburgo, que también ha sido una inspiración mía propia para tanto para la realización del ensayo como para la realización del proyecto con mi grupo, que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchísimas gracias por ver. Chao.